Ok, está. Espero que se haya grabado lo anterior. Entonces ahorita esto es algo meramente informativo, ¿sí? Tómelo así, algo meramente informativo. No estoy diciendo que ya lo vamos a hacer, no. Hay un proceso que se tiene que llevar, ¿sí? 1, informar de qué se trata. 2, ponerlo en oración. Y 3, llevarlo a la iglesia para votación. Un ministerio de esta magnitud, pues no se puede tomar a la ligera, ¿sí? Ahí se va a ver qué sale y no. Para emprender un ministerio así tenemos que estar seguros que es la voluntad de Dios. Si no estamos seguros de eso, ni para qué meternos, ¿sí? Ni para qué meternos. Bueno, yo espero que pongan mucha atención y estamos grabando en audio y pues ahí está grabando en Facebook para los que no pueden estar presentes, que después puedan repasar esos apuntes que les voy a presentar, el audio, en fin. Porque mi interés es que esto quede más claro que el agua, como dicen por ahí, que no haya dudas. Por lo pronto estamos hablando de un ministerio de educación cristiana. Se me ocurrió ponerle este eslogan, no quiere decir que eso va a quedar, pero para esta presentación se me hizo bueno. Formando generaciones para la gloria de Dios. Iglesia Bautista Maranata de Pachuca, AR. Primeramente, en esta sesión lo que voy a compartir es la visión de este plan, de este ministerio, de este proyecto. Y aquí transcribí Salmos 78, del 6 al 7, que dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aquí hay una visión futurista que dice la palabra de Dios, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Como iglesia, hermanos, sabemos que, y lo he compartido en varias ocasiones con ustedes, en las predicaciones, en las escuelas dominicales, como iglesia no podemos estar planeando solamente para el presente, ¿sí? Y estar viviendo al día, sino que tenemos que estar viendo hacia el futuro, ¿sí? Hacia el futuro, preparando a las nuevas generaciones. Usted y yo un día ya no vamos a estar aquí. Si Cristo no viene antes, usted y yo un día vamos a ir a la presencia de Dios, y queremos estar seguros que la obra de Dios, localmente hablando, Iglesia Bautista Maranata de Pachuca, AR, continúe, ¿sí? A pesar de que usted y yo un día ya no estemos aquí. Hay hijos, como dice aquí, hay hijos que nacerán, ¿sí? Hay generaciones que vendrán. Y queremos que esos hijos que van a nacer, que se levanten, pues cuenten a sus hijos. La responsabilidad de suya y mía es que usted y yo estamos formando la siguiente generación. Una generación que tengan conocimiento de Dios, una generación que tengan ese temor de Dios, una generación en el que pongan en Dios su confianza, una generación que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Sí, desgraciadamente lo común, lo normal que pasa es que conforme pasan los años, algo
X cosa, cualquier cosa, se va olvidando, se va perdiendo, ¿sí? Se va degenerando. Y lo que no queremos que pase con esa iglesia es eso precisamente, que usted y yo ahorita podemos estar muy activos, aprendiendo la palabra de Dios, invitando gente, cantando en el coro, en fin. Muchos ministerios podemos estar desarrollando, involucrándonos, pero ¿qué va a pasar si usted y yo un día ya no estamos aquí? ¿Se va a terminar ese ministerio? Obviamente no. Tiene que seguir adelante con las nuevas generaciones, preparándolas de tal manera que ellos hagan un mayor, mejor, excelente trabajo que el que tú y yo podemos hacer en el tiempo presente. ¿Sí? Entonces voy a compartir en esta sesión lo que es la visión. Todo lo que voy a decir es la visión. ¿Por qué hablar de educación? Toda generación educa a la siguiente, como lo vimos ahí en los versículos anteriores que compartí. Sí, toda generación educa a la siguiente. La pregunta no es ¿quién educará a nuestros hijos? La pregunta correcta es ¿con qué valores serán educados? ¿Sí? Y esa es una pregunta clave. ¿Con qué valores serán educados? Parece ser que hoy en día los padres de familia en las escuelas, hablando en el ámbito cristiano, solamente están preocupados, pues, ¿quién educará a nuestros hijos? ¿En qué escuela los voy a meter? Si es cristiana o no es cristiana, esa escuela, ¿qué nivel académico tiene? Esa escuela, ¿qué renombre, qué prestigio tiene? Pero parece ser que no importa, que no interesa con qué valores serán educados. ¿Sí? Hay papás que se interesan mucho en el prestigio que le va a dar a sus hijos estar en esa escuela. Hay otros, pues, que se van con el nivel académico. ¿Sí? Yo quiero que mi hija saque puros 10 y pues quiero que gane los primeros lugares en calificaciones, en fin. Y no digo que eso sea malo. Eso es algo que se puede lograr. Pero sin dejar al lado la cuestión espiritual. ¿Sí? La cuestión espiritual. Ustedes saben con qué valores nuestros hijos están siendo educados hoy en día en las escuelas. ¿Sí? Especialmente escuelas seculares, escuelas que no son cristianas, y temo decir que aún escuelas que se llaman cristianas, pues tienen que sacrificar principios bíblicos para poder sobrevivir y encajar y poder mantener un colegio que tienes que captar cierto nivel de ingresos económicos para mantener esas instalaciones y entonces bajar las normas. Y entonces ya no hablar tanto de la Biblia porque ya tienes que aceptar toda clase de alumnos. Y eso es algo en lo que no vamos a caer aquí en esta iglesia. Al menos en el tiempo que yo esté como pastor, si esto se aprueba y se emprende, vamos a tener el cuidado suficiente para que los valores, o sea, todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios, los principios bíblicos, se mantengan siempre vigentes y no sacrifiquemos la Biblia, la palabra de Dios, por cuestiones económicas, por cuestiones financieras. ¿Sí? Deuteronomio 6, del 6 al 7, ¿con qué valores serán educados nuestros hijos?
Deuteronomio capítulo 6. Debe ser un pasaje muy conocido para todos nosotros. Deuteronomio capítulo 6, solamente voy a leer del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, debemos de recordar esto. Al emprender un ministerio así, tenemos que recordar lo que dice la Biblia. La responsabilidad de la educación, de la crianza de los hijos, Dios se la dio a los padres. Si no se la dio a las escuelas ni a otro tipo de instituciones. Así que no vamos aquí, hermano, a usurpar el lugar de los padres en la educación de los hijos. Simplemente vamos a hacer un apoyo. ¿Sí escuchó bien eso? Un apoyo, un acompañamiento a los papás, a los cuales Dios les ha dado la responsabilidad de educar, de criar a sus hijos. No estamos para decirle al papá, pues hazte a un lado, yo me voy a encargar de la educación de tus hijos. Qué error tan grande hacer eso, ¿sí? No vamos a decirle, no vamos a tratar de decirle al papá, pues mira, ya no te preocupes, yo me encargo, ¿sí? Ya yo lo voy a educar. No, es asesorar, acompañar a nuestros papás de nuestra iglesia en la educación, crianza de los hijos. Una realidad preocupante. Hoy nuestros hijos pasan aproximadamente 30 horas por semana en la escuela. Tiene un cálculo ahí aproximado. Más de 1000 horas al año bajo la enseñanza de otros, bajo la enseñanza de quién sabe qué clase, tipo de personas, ¿sí? Son los que están educando a nuestros hijos en las escuelas. Una realidad preocupante. Durante este tiempo reciben ideas, ¿sí? Esas 30 horas a la semana, digamos, esas 1000 horas al año, el ciclo escolar, están recibiendo ideas acerca de ¿qué? Acerca de Dios. Oiga, pues que ahí no hablan de Dios. Acerca de la familia, acerca de la moral, acerca de la sexualidad, acerca de la verdad, acerca del propósito de la vida. La educación, hermano, nunca es neutral, ¿sí? Nunca es neutral, aunque lo quieran decir. No, es que aquí no hablamos de Dios. Mira, aquí cada quien cree lo que quiera creer, ¿sí? Esa es la mentira que siempre han querido vender. Pero de alguna manera, la educación siempre toma una posición, ya sea a favor o en contra de Dios y de todo lo que aquí puse en esta lista, que no es exhaustiva. Faltan muchos puntos más. Pero bueno, esto es una realidad preocupante, ¿sí? Una realidad, y esta realidad preocupante, hermanos, es la que ha llevado a varios papás de esta iglesia a acercarse conmigo, no una, ni dos, ni tres ocasiones, para proponerme algo así, a sabiendas de que traemos experiencia en el pasado sobre este tema. La pregunta importante: ¿quién está formando la cosmovisión de nuestros hijos? Y ahorita la palabra cosmovisión la voy a explicar de qué se trata eso. Pero
¿quién está formando la cosmovisión de nuestros hijos? ¿La Biblia o el mundo? Romanos 12:2 dice, Romanos 12:2, si no lo encuentra antes que yo, pues nada más escuche para ahorrar tiempo. Romanos 12:2, aquí está la cosmovisión bíblica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra clave ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La responsabilidad bíblica. Dios nunca delegó la educación espiritual de los hijos al gobierno. ¿Sí? Dios nunca delegó la educación espiritual de los hijos al gobierno. Y esta es algo que siempre ha existido en nuestro país. No voy a hablar ahorita por otros países, voy a hablar por el que nos atañe, nuestro país, que siempre se ha jactado de que Él se encarga de educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Pues para enseñarle todo lo que le conviene nada más. Y las cosas que no convienen, ahí mantenerlas ocultas. ¿Sí? Por eso, para que un gobierno pueda tener un mejor control de su gente, pues así gaste millones y millones y millones de pesos, yo los educo, yo gobierno los educo. Así les enseño lo que me conviene enseñarles y mantengo el control del pueblo, de la gente. Eso es cuestiones políticas. Pero mire, lo que nos atañe a usted y a mí como cristianos no son cuestiones políticas, de que si el gobierno puede o no puede, que si educa bien o educa mal a nuestros hijos. Ustedes y yo, a diferencia del resto de las personas que no conocen de Cristo, ustedes y yo sabemos que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos somos nosotros los papás. ¿Sí? No son las instituciones. No es el gobierno. Pero claro, es una posición muy cómoda para los papás, pues llevárselos al gobierno para que ellos los eduquen. ¿Sí? No importando el riesgo bajo el cual los estamos poniendo, y si realmente estamos interesados, usted y yo, que ellos realmente tengan una fe verdadera en Dios, pues entonces tenemos que dejar a un lado la cuestión de la comodidad y empezar a esforzarnos más por la educación de nuestros hijos. Muchas veces tenemos la mentalidad de los inconversos, pues mira cuánto, nada más yo pago mi colegiatura y tú encárgate del resto, ¿sí? Y al rato vengo a pedirte cuentas y yo te estoy pagando para que me eduques a mi hijo y vale más que me lo eduques bien. Si no te voy a demandar, si no te voy a reclamar. En fin, ese es el proceder normal del inconverso. Pero yo he visto desgraciadamente y tristemente a más de un cristiano actuando de la misma manera. ¿Cuál es uno de los grandes riesgos de empezar una escuela cristiana dentro de la iglesia? Que los hermanos empiezan a actuar, ¿sí?, de las maneras normales que actúan allá afuera, en los colegios donde tienen a sus hijos. ¿Sí? Y vienen eso y lo traen a la iglesia. Y desgraciadamente eso a veces termina en que hermanos se van de la iglesia. ¿Sí? Por ahí hay un dicho entre los pastores. Si tú pastor
odias a otro pastor, no voy a decir odias, te cae mal aquel pastor de aquella otra iglesia, ¿sí? Y quieres hacerle algo mal, aconséjale que empiece una escuela cristiana en su iglesia. Y con eso, ¿sí?, le vas a hacer un grande mal. Y eso es un dicho entre los pastores, ¿sí? ¿Te cae mal? Dile que empiece una escuela cristiana en su iglesia. Hermano, hemos sido testigos. Germán lo sabe. ¿Cuántas familias se han perdido, se han ido de la iglesia porque simplemente el maestro cristiano le puso un 9.9 a su hijo de calificación? No, mi hijo es de 10, mi hija es de 10. Allá en la escuela pública aparecía todos los días, todas las semanas, los meses, en el periódico ahí mural, primer lugar. ¿Cómo le pone un 9.9? ¿Sí? Porque el enfoque allá afuera es las calificaciones. Yo soy de 10. Y eso de los números, pues, usted y yo sabemos que es algo muy, pero muy engañoso. Creemos que porque saca puros 10 el alumno ya es súper inteligente. Pero no. Aquí entre paréntesis, ¿quiénes son los que sacan 10 en las escuelas? Aquellos que tienen un nivel memorístico tremendamente desarrollado. No un nivel de inteligencia, sino capacidad memorística. Porque los exámenes es, ahí te va la guía, memorízate todo esto y lo transmites en el examen y ya. Pero no tienen nada de capacidad de razonamiento. Y los alumnos de 10 en las escuelas son los alumnos que no la hacen en la profesión. Y aquellos de 6 y 7 que no salían de ahí porque no tenían esa capacidad memorística, pero sí reflexiva y de razonamiento, pues son los que ocupan los mejores puestos en los trabajos. Pero bueno, no me voy a meter más en eso. Dios nunca delegó la educación espiritual de los hijos al gobierno. La entregó a los padres, a la familia, y me arriesgué aquí ponerle la iglesia. ¿Sí? Porque también esa es otra cosa, hermano, de la iglesia. Aquí podemos poner aquí un paréntesis, unas comillas ahí, de que pues eso también es otro problema. Los hermanos en las iglesias, ¿sí?, traen a sus hijos para que el pastor se los instruya, para que los maestras de escuela dominical les enseñen. ¿Y cuándo, en qué momento el papá, la mamá enseña de la Biblia a sus hijos? Pues nunca. Porque para eso los trae a la iglesia. Y para eso está el pastor. Y para eso están los maestros de escuela dominical. Para que les enseñen. ¿Y tú, papá, cuándo les enseñas la Biblia? Nunca. Dios sigue haciendo responsable de la educación de los hijos a los papás. Vamos a ver 2 versículos. ¿Sí? Efesios 6:4 y ahorita leemos Salmos 78, 1 al 8. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Salmo 78, 1 al 8. Salmo 78, 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido.
que nuestros padres nos las contaron, note ahí, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Mi hermano, usted y yo pertenecemos, estoy hablando aquí por los adultos, pertenecemos a una generación contumaz y rebelde. Nada más acuérdese de dónde los rescató el Señor. ¿Sí? Es raro aquí de los adultos que alguien haya nacido, como dicen por ahí, en cuna cristiana. ¿Sí? O no sé, de los adultos, ¿quién nació en una cuna cristiana, que le hayan testificado de la cuna y haya aceptado a Cristo? ¿Usted, hermana? ¿Sí? Pues es uno de los casos raros. ¿Sí? Porque la mayoría, pues, que dónde andábamos, quién sabe dónde andábamos, qué andábamos haciendo, pero nada bueno. ¿Sí? Y de ahí el Señor nos rescató. Pero ya a nuestros hijos les tocó nacer en un hogar cristiano. ¿Sí? Y tenemos la oportunidad de que esa nueva generación, esas nuevas generaciones, no tengan que andar por el camino perdido en el que tú y yo anduvimos. Porque hay la oportunidad de poderles enseñar desde chiquitos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos esa responsabilidad y lo dice muy claramente aquí Salmo 78 que acabo de leer. Y le invito a que después esos versículos los vuelva a leer, los vuelva a analizar. ¿Qué es una cosmovisión? Le decía ahorita. Es la manera en que una persona interpreta a Dios, la verdad, el bien y el mal, la familia, el trabajo, la ciencia, la historia. Toda educación transmite una cosmovisión. ¿Sí? Esta lista que puse aquí, ¿sí?, es lo que forma la cosmovisión de la mayoría de la gente. Para la gente, ¿qué es Dios? Para la gente, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es la familia? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la historia? Y puede seguir la lista. ¿Cómo interpretan esas cosas? Y de acuerdo a la forma en que interpretan, forman su cosmovisión, que rige la vida de ellos por toda su vida. ¿Sí? Nuestra propuesta, no queremos solamente abrir una escuela, ¿sí? No se trata nada más, pues qué suave, ya yo, papá, mamá, ya no tengo que llevar a mi hijo, a mi hija a una escuela mundana, donde ya a mi niña me la desgreñan todos los días y a mi hijo le hacen bullying, y pues qué suave, ya lo voy a traer aquí a la iglesia. Aquí no me la van a desgreñar, aquí no le van a hacer bullying, aquí no va a escuchar malas palabras, todo va a estar en un ambiente perfecto, color de rosa, ¿no? Y mire, uno de los grandes aspectos negativos, podríamos decirlo así,
que yo veo en los colegios anteriores donde estuvimos trabajando es que precisamente hace que los papás, los hermanos de la iglesia, se vuelvan flojos espiritualmente. Se relajen. Ya no tengo que estar orando por mi hijo, por mi hija todos los días, de rodillas delante de Dios, pidiendo al Señor que no me la vayan a hacer esto o lo otro. Pues ya la tengo en un colegio cristiano, pues ya no tengo que orar ni buscar al Señor. ¿Sí? Yo sé que está segura, en un ambiente seguro. Pues ¿para qué oro? ¿Para qué busco al Señor? ¿Sí? Es uno de los grandes contras. Si pudiéramos poner pros y contras de un colegio cristiano, uno de los grandes contras es eso. Hace que los papás se relajen espiritualmente. Y cuando pasa eso, pues ya ni se paran en la iglesia. Nosotros hemos puesto reglas como, ¿sabes qué? ¿Quieres tener a tu hijo en el colegio cristiano aquí en la iglesia? Pues entonces uno de los puntos del reglamento va a ser que tú tienes que ser de los hermanos más fieles en asistir a la iglesia. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué pasaba? Que los hermanos que tenían a sus hijos en el colegio son los que menos iban a la iglesia. ¿Sí? ¿Y sabe cuál era una de las excusas? No, todos los días, de lunes a viernes, voy a la iglesia a llevar a mis hijos. ¿Otra vez el domingo? ¿Sí? Como que se enfadan de todos los días estar viniendo aquí a las instalaciones de la iglesia para traer a sus hijos a la escuela. E hijos también, poniendo esa excusa, pretexto. No, mamá, pues ya fui toda la semana a la iglesia. ¿Otra vez el domingo? ¿Sí? Inconvenientes. Y claro que todo eso, hermano, no podemos generalizar. Todo eso depende de la madurez cristiana que tenga cada quien. ¿Sí? ¿Qué tan maduro, qué tan inmaduro? Por eso mi énfasis en casi todo lo que predico, enseño, madurez cristiana. La clave siempre de todo. No queremos solamente abrir una escuela, queremos iniciar un ministerio de educación cristiana. Y esto, al decir un ministerio de educación y luego cristiana, hermano, es un mundo de información y de explicaciones y cosas que implica esto. Que no lo vamos a ver todo aquí, obviamente. Nuestra propuesta, siguiendo, donde Cristo sea el centro de toda enseñanza, ¿sí? Para que realmente podamos desarrollar un ministerio de educación cristiana, Cristo debe ser el centro de toda enseñanza. Si no, no es educación cristiana. Colosenses 1, 16 al 18. Voy a irme un poco más rápido. Colosenses 1, 16 al 18 dice, si no lo encuentra antes que yo, nada más escuche, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo debe ser el centro de toda enseñanza. Nuestra visión, formar generaciones que sean firmes en la fe, excelentes académicamente. Mira, la cuestión de la excelencia académica no está peleada con la Biblia, ¿eh? Al contrario, Dios quiere que hagamos las cosas excelentes. ¿Sí? Excelentes. Pero a veces, hermano, la excelencia no se mide con números.
¿sí? Y todo lo queremos medir de una manera cuantitativa y no cualitativa. La excelencia no está peleada con Dios. De carácter cristiano, ¿sí? Preparadas las generaciones para servir a Dios. Nada más ponga atención a esta lista. Formar generaciones firmes en la fe, excelentes académicamente, de carácter cristiano, y esto de carácter cristiano dice mucho, preparadas para servir a Dios. Nos ha pasado que un 90, 95, 98% de los alumnos que hemos tenido en los colegios son los que menos quieren servir a Dios. Son los que menos se quieren parar en la iglesia. ¿Por qué? Por esa razón que explicaba hace un momento, los papás se relajan espiritualmente, ¿sí? Se relajan y ya no buscan a Dios, ya no ven la importancia de asistir a la iglesia, en fin, piensan que por tener a su hijo en el colegio cristiano ya la tienen hecha. Y no es así. ¿Cómo sería nuestro colegio? Una educación donde matemáticas glorifiquen a Dios. ¿Sí? ¿Sí les gustan las matemáticas? A mí sí. La ciencia glorifique a Dios. La historia glorifique a Dios. La literatura glorifique a Dios. Oiga, hermano, pero es que estamos en un colegio donde el propósito de meterlo aquí es que, pues académicamente, mi hijo pues sea excelente. ¿Y cómo le va a estar enseñando la Biblia en todas y cada una de estas materias? Pues va a salir mi hijo bien burro, no va a saber nada, no se va a defender allá en el mundo, ¿sí? No podemos dejar a un lado pues, que la historia universal, que la historia de México y que por hablar, ¿no?, de alguna materia, no podemos dejar a un lado la Biblia, ¿sí? Esto de la educación cristiana debe ser algo integral. Integral quiere decir que lo académico se integra con lo espiritual y forman una combinación que honra y glorifica a Dios. No se trata de hacer un lado lo académico y nada más lo espiritual, o hacer un lado lo espiritual y solamente en lo académico. Las dos se tienen que combinar, ¿sí? Las dos se tienen que combinar. Dios no está peleado con eso. ¿Cómo sería nuestro colegio? Toda materia enseñada desde una cosmovisión bíblica, ¿sí? Toda materia enseñada desde una cosmovisión bíblica. Oiga, es que eso no se puede, ¿sí? A nuestra hija la tenemos en un sistema educativo cristiano donde hemos visto que sí se puede. Y ya cursó toda la primaria y ahorita va en segundo de secundaria. Y todo, las materias desde una cosmovisión bíblica. Beneficio para nuestros hijos. Niños que amen la Biblia, ¿sí? Lo que queremos lograr. Que amen la Biblia, que amen a la iglesia, que amen servir, que aprendan a defender su fe, que desarrollen liderazgo cristiano. Note la lista: amen la Biblia, amen la iglesia, amen servir, aprendan a defender su fe, desarrollen liderazgo cristiano. ¿Podemos decir realmente que nuestros hijos actualmente cubren toda esta lista? ¿O estarán fallando en alguna? Analícelo.
Beneficios para las familias. Padres, y note aquí esta palabra, acompañados, ¿sí?, en la formación de sus hijos. Acompañados, asesorados. Para eso estamos en la iglesia, para acompañar, asesorar, instruir, enseñar a los papás en la crianza, en la educación de sus hijos. Mayor unidad entre hogar, escuela, iglesia. ¿Sí? Hogar, escuela, iglesia. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Sí? Con facilidad, creo que dice, ¿no? Eclesiastés 4:12. Pues lo voy a leer rápido para no citarlo mal. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La parte de la iglesia aquí donde está Dios, la escuela, lo académico, el hogar, ayudando familias a que el nivel académico lo puedan cubrir, pero sin sacrificar lo espiritual, las cosas de Dios. Beneficios para la iglesia. Aquí me atreví a poner una cantidad de años, 20 años, y lo siento, a lo mejor usted y yo ya no vamos a estar en 20 años, o a lo mejor sí, pero ¿de qué se trata esto? No, pastor, pues le hubiera puesto 5 años de perdida para que me toque ver, ¿sí?, el cambio futurista de la iglesia. Pues mire, si el Señor no viene antes, van a pasar 20, 30, 40, 80, 100 años o más. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe. Y esta iglesia tiene que permanecer honrando y glorificando a Dios, ¿sí?, a través de las familias, de los hijos, de todo. Bueno, en 20 años, vamos a ponerle un número, tenemos más maestros, más líderes, más misioneros, más pastores, más familias fuertes. ¿Sí? Por fe creemos que pueda suceder esto. Más obreros para Cristo. ¿Qué niveles imaginamos en el colegio por lo pronto? Primaria, secundaria, preparatoria. ¿Sí? Primaria, secundaria, preparatoria, en un desarrollo gradual, ¿sí?, por grados. Por lo pronto creo yo que esos 3 niveles podrían estar a nuestro alcance. ¿Cómo iniciaremos? Téngalo por seguro que no va a ser esto de un día para otro. Primero, oración, planeación, capacitación, organización, infraestructura, equipo de trabajo, todo paso a paso. Nuestra meta, no queremos solamente graduar estudiantes, ¿sí? Graduar estudiantes. Queremos formar discípulos de Jesucristo. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como en el caso de Timoteo, que desde la niñez había sabido las escrituras, que pase también con nuestros hijos,
que desde la niñez sean instruidos en las Escrituras. ¿Sí? Desde la niñez. Y para que suceda eso, necesitamos estarle enseñando matemáticas y las Escrituras, geografía y las Escrituras, todo y las Escrituras. Un sueño para las próximas generaciones, si lo quiere ver así. Imagínense dentro de 20 años, niños que hoy están en brazos de sus padres, convertidos en pastores, misioneros, maestros, ingenieros, médicos, empresarios, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, hombres y mujeres que amen profundamente al Señor Jesucristo. Profundamente amen al Señor Jesucristo. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Conclusión. Hermanos, este proyecto no nace por temor al mundo, sino por amor a Dios y a nuestros hijos. Creemos que la educación es una extensión del discipulado cristiano. Si durante siglos la Iglesia ha invertido en predicar el Evangelio, también debemos considerar cómo formar integralmente a las nuevas generaciones para que permanezcan firmes en esto que se llama la fe. Hoy no les presento un edificio ni un presupuesto. Edificio, instalaciones, presupuesto. Les presento una visión. Oye, pastor, pero es que no tenemos instalaciones, como me preguntaban allá unos hermanos en Hermosillo cuando les presenté el plan de la escuela cristiana. Y pastor, ¿y con cuánto dinero contamos? ¿Sí? ¿Cuánto hay o qué en el banco? ¿Sabes qué? Esto es por fe. No es por cuánto dinero tenemos en el bolsillo. Y me dijo un dicho que yo nunca lo había escuchado, pero ahí lo aprendí. Ya me mató el gallo en la mano, pastor. No sé si sepan qué significa eso. Ya me mató el gallo en la mano. Es por fe. ¿Sí? Y vaya que empezamos por fe. ¿Sí? Y la cosa es que la mayoría de los colegios cristianos empiezan por fe. Pero luego después continúan en base al dinero. Y ahí es donde se pierde la visión, se pierde todo. ¿Sí? Y mire, ya para terminar, me faltan 3 presentaciones más en los siguientes domingos, donde voy a presentar la misión y voy a presentar otros aspectos, ¿no? Pero yo para que ahorita no salga hermana corriendo, o ya desde ahorita está ahí en sus redes sociales promoviendo esto, ¿sí? O vaya corriendo a decirle a sus amigas o a las vecinas No, esto es algo interno, exclusivo de nuestra Iglesia Bautista Maranata de Pachuca, nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy responsable como pastor de mis ovejas. Yo no soy responsable de las ovejas de otros rebaños, ¿sí? Y aquí la visión no es tener un día una mega escuela con unas megas instalaciones, porque vamos entonces a comprometer los principios bíblicos, ¿sí? Esto es única y exclusivamente para hermanos, familias que asisten regularmente a nuestra iglesia. Nada más. No está abierto al público. No está abierto a otras iglesias. Si un pastor a mí me dice, si emprendemos esto,
y le gusta el movimiento y todo. Y me dice, ¿sabe qué, pastor? ¿Voy a traer a mis niños de mi iglesia para meterlos aquí a su escuela? No. Si quieres, te puedo enseñar, te puedo asesorar cómo empezar un ministerio así en tu propia iglesia. Pero no me traigas aquí ovejas de otro redil. ¿Sí? Yo solamente soy responsable de los que Dios ha traído a esta iglesia y va a traer. ¿Sí? Y estamos con esto cubriendo una necesidad. La necesidad de que no roben a nuestros hijos la fe. Que aquí estamos enseñando cada servicio. ¿Sí? Así que vamos a continuar el próximo domingo. Vamos a orar. Después de que yo termine estas presentaciones, entonces voy a dejar un tiempo para preguntas. O sea, ahorita quiero que con lo que ha escuchado, que es la primera parte apenas, ¿sí?, pues usted esté orando, ¿sí? Y que el Señor le diga, le ponga en su corazón, pues lo que Él sea su voluntad. Oremos. Bendito Señor, rogamos que Tú sigas obrando en nuestras vidas y que Tú nos muestres Tu voluntad respecto a este plan, a este ministerio que podría ser aquí en nuestra iglesia. Pero no queremos empezar algo, emprender algo que no sea Tu voluntad, que no estés Tú en medio de ello. Y que Tú traigas esa unidad en la iglesia y ese mismo pensamiento sobre lo que es Tu voluntad. Lo dejamos en Tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el servicio, hermanos. Dios les bendiga.